Si tiene frío ahí puede levantarse, hacer un movimiento si quiere, no hay problema. Y quiero invitarles a esta mañana a abrir sus Biblias en el libro de Zacarías, profeta Zacarías, el capítulo 3. Y mientras va en esa búsqueda, les cuento el título de nuestro mensaje. Lo rescaté de aquellos días que nos tocó vivir lo que le llamaron la pandemia, cuando estábamos todos acorralados por aquel virus de la COVID-19 y estuvimos como 8 meses encerrados, ¿no? Casi 8 meses sin estar en la casa de Dios, y tuvimos que descubrir ese nuevo estilo de predicación a través del Zoom y vernos las caritas pequeñitas ahí en el celular o en la computadora. Y en aquellos días, hermanos, donde la gente estaba ocupada en pintar las puertas, las ventanas de su casa, otros revisando sus roperos para sacar sus abrigos, sus ropas viejas que ya no usaban, otros andaban cortando el pasto, algunos aprendieron a amasar pan o a hacer pizza. Cada uno estaba entretenido en algo ahí, en aquellos días de encierro, y entonces la gente se empezó a ver la cara, ¿no? El varón, el esposo con la esposa empezaron a verse, y antes eran como desconocidos bajo el mismo techo, y trajo muchos cambios aquellos y muchos temores, ustedes recordarán eso. Y entonces entraba a la casa, donde yo vivo es un edificio, y como una de mis hijas vive varios pisos más arriba, yo acostumbro a usar casi nada el ascensor, entonces iba por la escalera y en cada piso estaban los zapatos afuera, ¿no? Recuerdo una señora, más o menos de mi edad, ya grandecita, prácticamente una escena de arte marcial en la panadería. Se podía entrar 2 personas, ¿recuerdan? Nada más. Y salían esos 2 y entraban otros 2, y todos con los barbijos y todo aquello. Y la señora llegó un momento antes que yo a la panadería y puso su pierna derecha en la puerta y empujó con el codo y hizo un giro en el aire, así todo parecía una escena de arte marcial, porque nadie quería tocar las puertas y las cosas. Y la gente estaba ocupada en tener jabón en su casa, gel y papel higiénico. Esas eran las cosas que la gente andaba ocupada en, esas cosas, ¿no? Y todo era tremendo. Bueno, no sé si hice bien en recordar todo eso, pero en esos días yo prediqué este tema, y entonces yo tomé el título nada más de ese tiempo, y quiero hablar con ustedes el tema de un tizón arrebatado del incendio. Ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana, un tizón arrebatado del incendio. Veamos aquí entonces Zacarías, el capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra: me mostró al sumo sacerdote Josué. No confunda con Josué, el del libro de Josué, este es otra persona. El sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? De ahí sale el título de nuestro mensaje. Y versículo 3: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y he hecho vestir de ropas de gala. Un tizón sacado del incendio. Un tizón es un pedazo de leña
o de madera a medio quemar. Un tizón es un pedazo de leña o de madera que está ya listo para a convertirse en cenizas. Pero aquí está hablando de una persona, de un sacerdote que se llamaba Josué. Él estaba pasando por una experiencia muy difícil, de esas que nosotros llamamos una experiencia traumática, dolorosas, de esas experiencias en nuestra vida que después dejan cicatrices, que nos recuerdan siempre el tiempo de dolor. Él sentía, Josué, aquí, que el fuego le estaba lastimando su vida, y él veía que su vida estaba en un riesgo inminente. Él se sentía como un tizón en el incendio, un tizón que pronto se iba a volver ceniza. Él sentía que el fuego lo iba a devorar, que su vida se iba a desintegrar, como el fuego se devora una madera y al final queda un montón de cenizas y nada más. Él sabía que su vida estaba en riesgo, pero su vida estaba siendo afectada por el pecado. Este era un sacerdote que estaba lastimado por su pecado, y aparte de eso él sentía una tortura extra, porque el diablo estaba en su papel acusándole. El Señor dijo, el diablo es el acusador de los hermanos. Y el diablo le estaba señalando y le estaba acusando y estaba metiendo el dedo en la llaga, lastimando cada vez más los sentimientos de Josué. Josué sentía esa situación como que era ya el final. Pero Dios vino a su vida y sacó ese tizón del incendio. Liberó la vida de Josué de las torturas y de las acusaciones del diablo. Josué estaba en una situación crítica, sus vestimentas eran viles, era la vestimenta de una persona casi en estado de abandono, una vestimenta avejentada, rota, inútil. Pero Dios dice, hay una nueva vida para este hombre, y saca Dios el tizón del incendio, saca Dios a Josué de la presencia del diablo, de los ataques del diablo, y ahora le dice, quiero que te vistas de gala. Un distintivo, una vestimenta nueva, una vestimenta de lujo. Dice, quiero que te vistas de gala. Eso habla de que él iba a tener ahora un vestido fino, un vestido con adornos que son de lujos. Dice, quiero que te vistas de gala, lo que hoy llamaríamos una ropa de etiqueta. Y eso debe ser el sello de todo hijo de Dios, de ser consciente que tenemos que tener una vestimenta nueva. La Biblia usa este término, tenemos que ser revestidos de Cristo. Esa es la evidencia que ya hemos salido del incendio, que Dios ya nos liberó, que Dios ya nos rescató del castigo del diablo, del vivir sometido al diablo, del estar sufriendo el látigo del diablo sobre nuestras vidas. Dios nos sacó del incendio. Ustedes y yo, hermanos, somos un tizón arrebatado del incendio. Cuando Cristo nos salvó, cuando Él nos perdonó nuestros pecados, cuando Él nos lavó con su sangre preciosa, cuando ya sabíamos que no estábamos en las garras del diablo, sino que ahora teníamos una nueva vida en Cristo. Oh, eso es, hermano, un tizón arrebatado del incendio. Y ahí estaba Josué, teniendo esta experiencia nueva, y de pronto se encontró él restaurado, vestido de gala, y Dios perfeccionando su vida. Y nosotros tenemos en la memoria el texto que dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios está trabajando, no solamente nos sacó del incendio, no solamente nos sacó de las garras del diablo, no solamente nos sacó de ese tiempo de torturas que experimentamos bajo el diablo, sino que nos vistió de gala y ahora está trabajando, está perfeccionando nuestra vida. Esa palabra perfeccionar significa que nos va completando. Ahora, frente a esa vida nueva, hay algunos que están perdiendo la oportunidad. No se están dejando moldear por Dios. Están impidiendo que Dios trabaje en su vida. Y Dios quiere hacer transformaciones rápidas en nosotros. Pero nosotros estamos medio como los tarijeños, hermano Vidal, a paso lento. No queremos que Dios acelere,
Pero Dios quiere transformar ya nuestras vidas, quiere hacernos vasijas valiosas, hermano, quiere hacernos hombres y mujeres que den un testimonio claro de que un día el Señor nos sacó del fuego, somos un tizón arrebatado del fuego. Y esa experiencia a nosotros nos habla que tenemos que ser humildes. Estamos medio chamuscados, medio quemados, un tizón, un pedazo de leña, de madera, casi carbonizado en un extremo. Y así somos nosotros, por lo tanto no somos mejores que otros. De todos, del mismo incendio nos rescató el Señor y nos vistió de gala. Pero algunos no están luciendo en esta vida como verdaderos hijos de Dios. No caminan como hijos de Dios, no se comportan como hijos de Dios. Y estamos perdiendo una gran oportunidad. ¿Será que nos hemos olvidado que somos un tizón arrebatado del incendio? Pensaba en esta mañana en aquella mujer de Samaria. El Evangelio de Juan capítulo 4 nos cuenta allí ese encuentro junto al pozo de Jacob, y el Señor le vio a esa mujer y el Señor le habló, y aquello era tan extraño, y la mujer notó eso y le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí? Porque judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Pero el Señor estaba mirando la alma de esa mujer y las necesidades. Era un alma afligida, era un alma atormentada por su pasado. Y el Señor le dijo: dame de beber. Y la mujer dice: Señor, tú no tienes cómo sacar agua del pozo. Y el Señor le dijo: si tú me dieras de beber, yo te daría en ti una agua que será una fuente que salte para vida eterna. Y la mujer dijo: Señor, dame esa agua. Oh, el agua de la vida eterna, de la salvación eterna. Y recuerdan que dice el Evangelio que dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le habló a la gente de su pueblo que había encontrado al profeta, que había encontrado al Salvador. Y la gente miraba, no era una mujer creíble, su historia moral no era saludable. El Señor le había dicho en la conversación: tú has tenido 5 maridos y el que tiene no es tu marido. Y eso en el pueblo chico, usted ya lo sabe, es un infierno grande. Todos sabían la vida moral de esa mujer, y ahora les trae una gran noticia: encontró al Salvador, encontró al enviado de Dios. Pero su testimonio y su cambio fue tan convincente que el pueblo vino y vio que ella era un tizón arrebatado del incendio. Una transformación rápida e inmediata en su vida, en su palabra, en su experiencia, en el testimonio que ella dio del encuentro con el Señor. La gente vio en ella un tizón arrebatado del incendio. Y el capítulo que sigue, 5 de Juan, hay un hombre en un estanque que se llamaba Betesda. Allí sucedía algo muy interesante. Una vez al año, o de tiempo en tiempo, dice la Biblia, descendía un ángel y removía las aguas del estanque, y aquel enfermo que subía primero, uno solito nada más, el que subía primero, se sanaba. Y entonces aquel lugar estaba poblado de gente con serios problemas en su salud, y entre ellos había un hombre de 38 años. Hoy, con la edad que tengo yo, diría un muchachito, un jovencito de 38 años, paralítico, nunca había podido caminar. Y el Señor Jesús se llegó a ese lugar y lo vio a ese hombre y fijó la mirada en él y le dijo: ¿quieres ser sano? Y el hombre ahí, quizás con su rostro triste y con su voz tenue, le dice: pero Señor, cuando yo subo ya alguien bajó sano, y es uno solito el que se sana. Y Jesús, mostrando su misericordia y su amor, le dijo: toma tu lecho y anda. Dirían aquí en la ciudad: vamos, pibe, levántate, ponete de pie y anda. Y se levantó aquel hombre, y él se sintió que era un tizón arrebatado del fuego. Un tizón arrebatado del fuego. Y un día Dios nos buscó a nosotros en diferentes lugares y en diferentes situaciones. Todos nosotros tenemos un historial más extenso o más breve, pero tenemos un historial pecaminoso. Hombres y mujeres reunidos aquí, le hemos fallado a Dios, hemos estado coqueteando por años con el pecado, pero un día la gracia de Dios, la misericordia de Dios nos buscó, nos alcanzó, y Cristo nos salvó, hermano. Y esta es la figura que no podemos olvidar. Somos un tizón arrebatado del incendio. Muchas de nuestras vidas estaban a punto de consumirse, muchas de nuestras vidas estaban a punto de volverse ceniza, pero vino el Señor, alguien nos predicó el mensaje, nos
llegó, el Evangelio nos tocó, la información de que Cristo murió por nuestros pecados, llegaron a nuestros oídos, se subió a nuestro corazón, creímos en Jesús como el Salvador. ¡Ay! Un tizón arrebatado del incendio. Pues eso somos, un tizón arrebatado del incendio. Una mirada sobre un pasaje que leí hace algunos domingos en Segunda de Reyes, capítulo 20, si podemos ir hasta ahí. Segunda del libro de los Reyes, el capítulo 20, versículo 1. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 20 y el versículo 1. Mire cómo dice la palabra del Señor allí. Dice la palabra de Dios que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Ezequías era un rey, hermanos. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Un rey, y una noticia triste, una noticia fulminante: ordena tu casa porque morirás. Lo que eso significa, hermano, es más allá de que hay que ordenar los papeles de la herencia. Para cuál de los hijos queda la moto, para cuál de los hijos queda el celular, para cuál de los hijos queda la máquina cortadora de pasto, el auto, etc. Ordena tu casa es más que dejar el testamento en orden. Y aquí hay una sentencia clara: ordena tu casa porque morirás. Y esta voz de Dios muchas veces llega a nuestra vida. Nosotros nos hacemos los desentendidos, los distraídos, pero muchas veces Dios nos está haciendo advertencia porque estamos jugando con la fe, estamos jugando, hermanos, a la iglesia, estamos jugando con las cosas de Dios, no estamos en serio a veces. Y Dios nos dice: ordena tu casa, ordena tu vida, ponte bien, en un término juvenil, ponte las pilas de una vez. Conéctate a la vida cristiana, vive de verdad, deja la hipocresía, deja a un costado los disfraces y vive como un cristiano humilde. No olvides que eres un tizón arrebatado del incendio. Ya Dios te salvó una vez, una gran salvación. El escritor a los Hebreos dice que tenemos una gran salvación. Y eso es por la víctima que se ofreció en la cruz del Calvario, a Jesucristo, el Cordero de Dios. Él consiguió la gran salvación. Él logró arrebatarnos del incendio. Somos un tizón arrebatado del incendio. Y este hombre estaba en el poder, estaba en el trono, era rey. Pero aún la gente poderosa, hermano, las noticias fulminantes lo conmueven, lo impactan. Y este rey se entristeció y ahí se acordó que había que orar. Cuando el agua nos llega al cuello, nos acordamos de Dios. Cuando nos aprieta el zapato, nos acordamos de Dios. Y el hombre se fue a una cámara a orar y llorar. Y es algo realmente conmovedor ver a un hombre llorar. Y a un hombre que está en el poder. Un hombre que con un chasquido así de sus dedos tenía todo al instante. Y ahora está en un rincón solo, mirando la pared, pensando que su vida se termina. El profeta no se equivocaba en el mensaje: ordena tu casa, porque morirás. Y el hombre oraba y lloraba, lloraba y lloraba, hablaba con Dios.
Y trataba él de que Dios recupere la memoria, parece, porque le dice, acuérdate que yo he hecho tal y tal cosa. Y Dios vio ese corazón sincero. A veces, hermanos, Dios tiene que quebrantarnos y tiene que hacer pedazos nuestro orgullo. Y Dios, hermanos, no quiere que andemos en la hipocresía ni andemos de la mano con la mentira. Y Dios nos quebranta, hermano, y nos humilla. Contaba uno de los grandes predicadores que ya está con el Señor hace varios años, pero el hombre era un predicador muy famoso en una ciudad de millones de personas. Y él dice, un día voy y hablo con uno de los doctores de la iglesia y me dice, hay que hacer un estudio rápido del corazón y de esto y todo eso. Y de pronto dice, el doctor estaba ahí con el doctor de la iglesia, o sea, él era el pastor del doctor, pero ahora el doctor estaba en su lugar y el pastor no era el pastor, era el paciente. Y le dice el doctor, quítate toda la ropa. ¿No? Dice, sí, quítate todo eso. Y entonces contaba el pastor en esos años, eso fue un poquito más de 20 años atrás, dice, y de pronto, dice, me pusieron un delantal y me lo até a la cintura, pero ese delantal no cubre la parte de atrás. ¿No? Lo que se usan en los hospitales, ¿no? Y el doctor le dijo, pastor, tienes que ir allá y esperar ahora tu turno. Y cuando salgo al pasillo estaba toda la gente ahí. Y yo con esa parte que no estaba cubierto atrás. Y dice, ahí tiene que sentarse. Y de pronto alguien y dice, pastor, tal. Dice, era uno de los diáconos de mi iglesia. Yo de la iglesia ahí. Y la gente me conocía. No importa qué nombre tenemos. Si somos pastores, reyes, lo que seamos. Hay momentos en la vida que Dios nos va a quebrantar. Y esa humillación a la que Dios nos somete es para exaltarnos después. Pero hay gente que a veces no quiere humillarse delante de Dios. Y usted ya leyó que la Biblia dice una y otra vez, dice, humillaos ante la poderosa mano de Dios. Y cuando fuere tiempo, Él os dará. ¿Para qué llegar como Nabucodonosor, reinado y terminó con los animales comiendo pasto y las uñas que se le crecían? Tremendo, hermano. ¿Para qué llegar a eso? Dios le dijo a este hombre, ordena tu casa, porque morirá. Agarre ese mensaje para usted, hermano, y póngase en serio con Dios. Pero Dios lo vio al rey conmovido, y lo escuchó orar, y lo vio llorar. Y le dice, Isaías, no te vayas, anda y volvé al rey. Y decirle que le voy a dar 15 años más de vida. Oh, era buen negocio ese. De estar ya listo para salir de este mundo, a que me den 15 años más, buen negocio. Isaías ahora trajo buenas noticias para el rey. La Biblia no lo dice, pero yo siento que él volvió a ser como un tizón sacado del incendio. El alma le volvió al cuerpo. No me voy a volver ceniza. Ya no se termina todo para mí. Dios me sacó del incendio. Otra vez me da una oportunidad. Otra vez me pone en su consideración. Y qué bueno, hermano, que Dios nos considera a pesar de lo que somos, a pesar de nuestro historial pecaminoso, a pesar de que le hemos fallado tantas veces y hasta hemos echado tierra sobre el nombre de Dios con nuestro mal testimonio. Dios viene y nos saca como un tizón del incendio y nos da una nueva oportunidad. Pero tenemos que aprovechar eso. Tenemos que aprovechar, porque a veces hay oportunidades que son únicas en la vida. Allí en la calle alguna vez quizás se escuchó, miren que el tren pasa una sola vez. Súbase a ese tren, aproveche las oportunidades que Dios le da y nunca olvide, nunca, que somos un tizón arrebatado del incendio. La mano de Dios nos rescató cuando todo se estaba por terminar en nuestra vida. Y Él nos rescató de ese incendio y nos da una nueva oportunidad. Ordena tu casa, no es solamente arreglar los muebles y todo eso. Eso es algo amplio. También tenemos que ordenar nuestro corazón. Porque nuestro corazón está desordenado. En nuestro corazón es donde es la guarida de nuestros pecados. Ahí están escondidos, de ahí salen. El Señor hablaba que había 13 pecados en el corazón. Y es una lista bien triste,
Pero tenemos que ordenar nuestro corazón, hermano, que el mensaje de hoy sirva para que le demos una mirada al corazón. No solamente al espejo para ver si la piel luce bien, o si me apareció una arruga, una patita de gallo o de gallina, de lo que sea, si se me apareció alguna cana, si hay alguna calvicie incipiente. No, hermano, miremos el corazón. Y entonces dice el libro de los Proverbios, capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra vez, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón falla. Decía un hombre de mi pueblo, cuando falla el del costado no hay nada que conversar. ¿Saben qué, hermano? El corazón falla, se para y se termina una vida. Y hay que cuidar el corazón. Hay que llenarlo de la palabra de Dios. En el Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Otra vez, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo voy a ir yo delante de Dios con un corazón inmundo, sucio, lleno de pecados, de sentimientos pecaminosos que voy guardando, escondiendo, almacenando ahí? ¿Y con qué cara voy a mirar a Dios ahora? Limpia tu corazón, ordena tu casa, ordena tu corazón, ordena tu vida de oración. Supera los 3 minutos de oración que la mayoría de los cristianos tienen en esta vida. El Señor Jesús se quejó allí en Getsemaní frente a sus apóstoles, porque cuando Él estaba orando les dijo a ellos, al encontrarlos dormidos, no han podido velar ni una hora. Capaz tenemos que juntar 1 mes o 2 meses de nuestra vida de oración para llegar a 1 hora. Ordena tu vida de oración. Deje ya un poquito la máquina al costado. Deje ahí sus actividades que lo tienen tan agitado, que le están consumiendo la vida. Deje un poco eso y dedíquele unos minutos a Dios. Cada día, cada día, cada día. Ordene su vida de oración. Ordene su casa, ordene su corazón. Ordene su vida de oración. Y ordene también sus pies. ¿A qué lado está llevando sus pies? La mejor forma de llevar nuestros pies es ir a la búsqueda de almas. Pero a veces llevamos nuestros pies a lugares que no son santos. A veces llevamos nuestros pies a lugares que no son recomendados para un hijo de Dios. Nunca se olvide, somos un tizón sacado del incendio. Seamos agradecidos. Dijo Josué: aquí te libero del diablo, ya no te va a acusar, ya no te va a señalar. Sácate esa ropa andrajosa, vieja, y ahora vístete de gala, un vestido refinado de etiqueta. Eres mi hijo Josué, y ahora volverás a tu ministerio. Después tiene que leer todo lo que sigue ahí, en esa historia del capítulo 3 de Zacarías. Pero le voy a llevar a una historia, que es la historia vecina a la que leyó el hermano Alex hoy en Lucas capítulo 15. Mire ahí un poquito. Quiero que recordemos a otro tizón sacado del incendio, que es el que nosotros conocemos como el hijo pródigo. Casi todos recordamos o conocemos esa historia que habló Jesús acerca del hijo pródigo, de aquel muchacho que un día se presentó delante de su padre y le dijo: dame la parte de los bienes que me corresponde, y se fue a vivir a una provincia apartada y allí vivió perdidamente, se entregó al pecado. Y ese chico dice que después que hubo malgastado todo, dice el Evangelio, terminó en un chiquero, cuidando cerdos, en un lugar maloliente, en un lugar inmundo. Y eso es lo que les sucede, o lo que les vuelve a suceder, cuando no recordamos que somos un tizón sacado del incendio. Queremos vivir la vieja vida o cosas de la vieja vida. Aquí hay la letra de la ciudad aquí, que es el tango, la música histórica. Había uno de esos tangos que decía, dice: tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero. Y hay algunos creyentes que son así, van a la búsqueda del pecado que le hace mal, y sin embargo lo siguen buscando, y sin embargo lo siguen queriendo. Y hermanos, esa es una gran oportunidad para que los demonios vuelvan a maltratarlo y a causarle más daño que cuando usted estaba sometido.
a Satanás. Hermanos, no estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos da de empezar una nueva vida y de lucir un vestido de gala, de etiqueta. No estoy hablando de un traje costoso que hace el sastre, estoy hablando de la vida interior, de la vestimenta nueva, de hombres y mujeres que están revestidos de Cristo. Y ahí está el muchacho en el chiquero. Y quizás en esta mañana, ¿qué? ¿23 hoy? 23, ¿no? De junio del 2024. Quizás usted está en un chiquero. Ninguno de nosotros lo sabemos. No tenemos buen olfato para identificar su chiquero. Pero si hay algún chiquero en esta mañana en su vida, escuche bien lo que pasó aquí. Porque ese muchacho dijo así, ahí en Lucas capítulo 15, dice la palabra de Dios. Lucas el capítulo 15, el versículo 16. Dice que el muchacho deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Me encanta, hermano, dice, y el muchacho, verso 17, volviendo en sí. Y este mensaje de esta mañana es para que usted diga eso: yo voy a volver en sí. Voy a pensar bien lo que estoy haciendo. Voy a meditar bien en lo que estoy haciendo. Hay un libro que una de las hermanas lo descubrió los otros días. Es un libro impactante de la Biblia, se llama Ageo, era un profeta. Y en esos 2 capítulos y poco que tiene el libro, dice 2 veces, dice: meditad bien en vuestros caminos, meditad bien en vuestros caminos. Y el mensaje de esta mañana es para nosotros, para que meditemos bien en nuestro camino. Volver en sí. ¿Qué hago en este chiquero? ¿Qué hago en este lugar? Cuando Dios tiene un vestido de gala para mí, cuando Dios me sacó como un tizón del incendio, Dios me dio una nueva vida, me abrió un mundo de oportunidades y yo estoy desaprovechando todo, estoy dejando pasar todo, estoy entretenido y enredado en cosas que como hijo de Dios no debería estar. Hay que volver en sí. Y cuando él volvió en sí, él dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjese eso, dice: pequé contra el cielo. Porque el mandamiento de Dios es: honra a tu padre y a tu madre. Y este muchacho deshonró a su padre y a su madre, pero él llegó a ese punto porque antes había deshonrado a Dios, antes había mostrado su rebeldía con Dios, no quiso hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, dice la Biblia. Él quiso hacer su propia voluntad, y así lo mismo que hizo Jonás y terminó en el vientre de un pez, este terminó en el chiquero. ¿Y dónde vamos a terminar nosotros si no volvemos en sí? Un zanjón nos espera, no sé qué cosa. Porque siempre la mala vida tiene un final trágico. Ordena tu casa, morirás, le dijo el profeta al rey. Y ahora este muchacho hizo lo que nosotros debemos hacer: volver en sí y volver humillado a la casa de nuestro Padre, venir delante de Dios. Y a Dios, hermano, no le podemos ir con mentiritas ni con medias verdades. Tenemos que decirle la realidad, porque Él nos estuvo viendo todo. Dice la Biblia en el Salmo 139 que Él conoce nuestro levantarnos y nuestro sentarnos, y dice que antes que la palabra llegue a nuestra lengua, Él ya la conoce. Y entonces dice Pablo, escribiéndole a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras vientos, cosecharás tempestades. Volviendo en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre. Vuélvete a Dios en esta mañana. Si Dios habla a su corazón, si Dios le habla a su vida, vuelvas a Dios, no se demore. Ya experimentó una vez salir del incendio, cuando estaba por volverse ceniza, Dios lo rescató, lo salvó. ¿Para qué volver a ese fuego que nos va a consumir? Ahí está el vestido de gala que Dios preparó para Josué y para este muchacho también. Mire la historia como sigue acá.
Dice la palabra de Dios ahí, versículo 23. Ya llegó a su casa el muchacho, el padre lo recibió, aquello era una alegría tremenda. Y mire cómo dice el verso 23, el padre está hablando. Y dice, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Había una fiesta, el hijo había vuelto. Podemos causarle nosotros una alegría a Dios en esta mañana, volviendo al Señor, volviendo al Señor. Uno de los hermanos me escribió en la semana y me dijo, mándeme unos textos de reconciliación. Y le pasé ahí unos versículos, pero acá hay una reconciliación hermosa. Un hijo rebelde, desobediente, volviendo con una actitud correcta de humillación delante del Padre, reconociendo sus fallas. Pero aquí está lo que le salteé para que note lo que pasa cuando somos un tizón arrebatado del incendio. Este fue arrebatado del chiquero, pero ese era su incendio. Y mire cómo dice ahí, versículo 22. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Qué pasó con Josué? Vestido de gala para Josué. ¿Qué pasó con el hijo? Vestido, hermano, nuevo para el hijo que vuelve, el que salió del chiquero, el que salió del incendio. Hay un vestido nuevo, hay un vestido de gala. Otra vez, verso 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Uno de etiqueta. No me saque ese que es de la temporada anterior, sáqueme este, nuevito, flamante, porque este es mi hijo y se va a poner el mejor vestido, un vestido de gala. Yo sé que salió del chiquero, ese era su incendio, y este es un tizón rescatado, sacado del incendio. No sé cuánto tiempo estoy aquí, pero voy a acelerar. Busque Segunda de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 5. Busqué aquí estas historias que son conocidas, porque hay una enseñanza que necesitamos grabarnos en esta mañana en nuestra memoria. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 5, versículo 1. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 5 y el versículo 1. Así dice la palabra de Dios. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¡Qué historia que hay acá! Un general, un hombre con muchas virtudes, un hombre que era famoso en el campo de batalla. Los enemigos sentían temor. Ojo, ese es el ejército de Naamán. Un estratega, un hombre valiente, dice la palabra, valeroso en extremo. Era un hombre con muchas virtudes, un hombre que lucía elegante bajo su vestimenta militar. Cuando usted ve a un militar, están ahí con sus ropas ajustadas. Yo no conozco militares panzoncitos como yo, todos están ahí, ¿no? Y había una antigua canción de niños que era La Farolera, ¿no? Y la farolera dice que cuando pasó por el cuartel se enamoró del coronel. La farolera que tropezó. Y es que los militares tienen su ropa atractiva, bien hechita, que está bien al cuerpo, pero debajo de esa vestimenta de lujo que tenía el general Naamán había una enfermedad terminal. Una enfermedad de esas tan graves como las que tenía el rey que hemos visto hace un rato, Ezequías, porque lo que él tenía era conocida como una úlcera tropical. Conocíamos la peste negra, que era la clase de úlceras que tuvo Job, y la Biblia habla de todas estas enfermedades.
Pero esta era bien visible, era una lepra. Se le había pegado al cuerpo. Un hombre con muchas virtudes, era la gloria de su nación, era un héroe nacional. Dice la Biblia, pero, leproso. Y todo aquel currículum excelente que tenía se desmoronaba cuando la gente identificaba su condición de salud. Era leproso. Por aquel tiempo, lo que hoy se llama el bacilo de Hansen, la lepra, era una enfermedad incurable, era una enfermedad vergonzosa y era una enfermedad que ponía a la persona en la antesala de la muerte. Este hombre tenía mucho reconocimiento, mucha gloria consiguió en el campo de batalla, pero era leproso. Pero había bandas armadas en aquel tiempo, dice la Biblia. Y esas bandas armadas, esas pandillas de delincuentes entraban y arrasaban con las ciudades y se llevaban a las muchachas. Y una de esas bandas se trajo una muchacha hebrea. Y esa muchacha terminó en la casa del general, haciendo la limpieza y las cosas de la casa, era la empleada ahí. Y ella fue y le habló a la esposa de Naamán. Y le dijo, si mi señor fuera a Samaria, allá hay un profeta que le puede sanar. Se llama Eliseo. Y la mujer le habló al general. Dice, mirá, la muchacha, porque es la palabra que usa, todo eso está después en los versículos que siguen. Dice, la muchacha me dijo, ¿y por qué no vas? Y usted sabe que va Naamán ahí con su tropa. Y quizás él se imaginó muchas cosas. Dice, ¿cómo me va a recibir el predicador? Yo soy Naamán. Y ¿será que organizó un comité de recepción? ¿Qué hará el predicador al saber que yo, Naamán, voy a ir a su casa a verlo? Y cuando él llegó, Eliseo, que era un hombre de sendas antiguas, no era un neopentecostal ni nada, no le dijo, dame tus diezmos ahí y vamos a orar por ti. No, lo vio así de lejito nomás. Y le dijo, ve al río Jordán y zambúllete 7 veces. Dios te bendiga. Y el general le dice, ¿cómo este predicador? ¿Quién es este? Yo soy el general Naamán. ¿Y cómo? Ni me saludó nada. Me dijo, anda al Jordán y zambullite 7 veces. Y se enojó el general. ¡Wow! Se enojó feo. Y volvió ahí renegando y rezongando frente a sus soldados hasta que uno, hermano, le dijo, pero si has intentado tantas cosas, ¿qué te cuesta ir al río? No, pero nosotros allá en Siria tenemos mejores ríos y todo. Él quería hablar de agua en vez de ocuparse de su lepra. Y hasta que al final dijo, bueno, está bien, no me cuesta nada. Y fue y se zambulló como dijo el varón de Dios. Y salió con la piel como la de un niño, dice la Biblia. Tiene que leer todo ese capítulo 5 usted. Y este hombre cuando salió y vio su piel como la de un niño, él sintió lo que es ser un tizón sacado del fuego. Él también fue un tizón sacado del fuego. Oh, Dios le dio una oportunidad. Dios le liberó de esa lepra inmunda, hermanos. Dios le hizo ahora una persona que tenía una oportunidad de una nueva vida. Este hombre tuvo que aprender humildad. El predicador tenía razón, porque el predicador te va a decir las palabras que te duelen, pero porque te ama. El falso profeta o el falso apóstol del Nuevo Testamento, ese habla con palabras lisonjeras, ese te endulza el oído. Pero el predicador que te ama te va a decir las cosas duras y te va a decir las cosas como son. Porque te ama, porque quiere lo mejor para ti. El predicador de Dios no es un torturador, es alguien que busca el bienestar del pueblo de Dios. No es un hombre popular, no es un cosechador de aplausos, es un decidor de verdades celestiales. Ese es el predicador de sendas antiguas. Ahora, si quiere escuchar cosas bonitas y todo eso, tiene que buscar una iglesia liberal, renovada, neopentecostal, no sé cuántos nombres usan. Pero Eliseo le dijo la verdad. Eres un pecador nomás. Pero esta es la solución para los pecadores. Y la solución está aquí en la palabra de Dios.
como se dijo esta mañana más temprano, esta es la regla. Este es el manual de Dios para nuestras vidas. Y hermano, Dios no busca impresionarnos siendo simpático con nosotros. Dios busca que nosotros nos identifiquemos con su verdad. Con su verdad. Y no olvidemos, somos tizones arrebatados del incendio. Este hombre Naamán vivió eso. Ahora, mire, en el libro de Levítico, 2 pasajes, y ya vamos a ir terminando. Levítico, el capítulo 13, quiero mostrarle ahí lo que era un leproso y el procedimiento que se hacía con un leproso. Ahí está el libro de Génesis y después viene Éxodo y después Levítico, Así que ahí en el libro de Levítico, el capítulo 13, versículo 1, mire lo que era la ley para los leprosos. Levítico capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y parece la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará, ¿qué palabra dice su Biblia? Inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Ahora bien, ahí está el diagnóstico médico, pero lo daba el sacerdote. Lo miraba, dice, este es sospechoso, ahí está, su piel, hay un pelo blanco, la piel está hundida, la carne está, dice, esto es señal de que es lepra. Pero había algunos casos que parecía y no parecía, entonces por las dudas lo encerramos 7 días, a ver qué pasa, si eso progresa o no progresa. Y después, si todavía seguía la duda, otros 7 días más. Cuando el sacerdote miraba al leproso y le decía: ahora tendrás que vivir solo porque lo que tienes es lepra. Por eso en la Biblia siempre la lepra es sinónimo de pecado. Es el reflejo del pecado. Porque así la lepra era algo inmundo como el pecado es algo inmundo. La lepra era una enfermedad que llevaba a la gente a la muerte. El pecado también nos lleva a nosotros a la muerte. El pecado es asqueroso, la lepra era asquerosa. Y así que ahí estaba el hombre y tenía que escuchar el diagnóstico: eres leproso. Eso significaba abandonar toda la vida, todos los afectos familiares, y los metían en cuevas a vivir solo y a morir solo. El leproso, hermano, era una situación tristísima porque quedaba aislado. Y fíjese, cuando el leproso estaba en la calle, observe esto aquí, capítulo 13, verso 45. Observe ahí un momento. Levíticos capítulo 13, verso 45. Dice: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Qué triste, hermano, mire, encima que recibo el diagnóstico que tengo lepra, me declaran inmundo. Y ahora cuando voy rumbo a la cueva o al lugar donde tengo que refugiarme y alguien se me cruza en el camino, tengo que gritar: ¡inmundo, inmundo! Y la gente salía corriendo, se alejaba, no quería ser contagiada. Y decía ahí, puse énfasis, ese hombre estaba condenado a vivir solo y a morir solo.
Y es eso lo que nos hace el pecado. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de la iglesia. El pecado nos aleja de la familia. Y los hombres poderosos como Nabucodonosor, como Ezequías, como todos los que han sido poderosos, y uno termina muriendo solo. En nuestra historia cercana hubo un presidente por más de 30 años en Libia, se llamaba Muammar Gaddafi, murió de una manera terrible. O un hombre que se llamaba Saddam Hussein, por más de 30 años presidente en Irak, murió solito en una alcantarilla, huyendo de los ejércitos de Estados Unidos y los aliados y todo eso ahí. Era el hombre que era el temor del mundo, estos dos que le nombré, y eran de ahora, de nuestro tiempo. No hace muchos años se terminó su vida. Pero cuando el pecado toca la vida, el pecado nos hunde otra vez. Y a veces algunos, no todos, vuelven a sentir la mano de Dios metiéndose en el fuego y haciéndonos sentir que somos un tizón sacado del incendio. Dios nos sacó una vez del incendio para que seamos salvos. Y a veces algunos, no todos, tienen otra oportunidad que les saca de nuevos incendios que nosotros mismos nos metemos por causa del pecado. Un tizón sacado del incendio. Un hombre leproso condenado a morir en soledad. Después, si usted en su casa lee el capítulo 14 de Levítico, del verso 39 en adelante, sabe que iban a la casa del leproso y revisaban sus vestidos y mandaban gente a trabajar, a raspar el barro de las paredes por si había algo de lepra en las paredes. Y después a los pocos días volvían de nuevo y si había duda raspaban de nuevo y sacaban el barro de la casa lejos. Todo lo que el leproso donde estaba, sus vestidos, su casa, todo lo contaminaba. ¿No es el mismo efecto que produce el pecado? El pecado contamina una familia, un lugar de trabajo, el pecado contamina la iglesia, el pecado contamina nuestra vida, todo. Es la lepra. Un caso más y terminamos, hermano, en esta mañana. Evangelio de Marcos, el capítulo 1. Evangelio de Marcos, el capítulo 1. Un tizón sacado del incendio. Dice así, hermanos, la palabra de Dios, Evangelio de Marcos, el capítulo 1. Versículo 40. Marcos 1, verso 40. Dice la palabra de Dios, vino a él un leproso. Es decir, un leproso vino delante de Jesús, vino a ver a Jesús. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, hazte limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Yo recomiendo, después quizás encuentre un folleto donde yo explico a fondo aquí, sobre este leproso. Y el folleto de nuestra iglesia se llama si quieres puedes limpiarme. Pero solamente les diré algo, vino el leproso, pero vino con una actitud correcta, vio a Jesús que es Dios y se puso de rodillas delante de él. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que Dios nos vio de rodillas delante de él? Se puso de rodillas y reconoció que él era Dios y reconoció su autoridad, su presencia y su poder y le dijo, si tú quieres puedes limpiarme. Estaba diciendo, yo sé que tú eres el Todopoderoso y si vengo delante de ti y me postro y me pongo de rodilla es porque sé que eres misericordioso. Y toda la gente ahí se agolpó y todos estaban mirando a ese hombre. Por ley, hermanos, por ley no se podía tocar a un leproso. Pero Jesús no le importó la ley del hombre y le puso la mano, lo tocó y le dijo las palabras más dulces, le dijo, quiero, sé limpio. Y el hombre fue libre de su lepra en ese instante. En esas palabras que Jesús le dijo, quiero, sé limpio,
le hizo sentir a ese leproso un tizón sacado del incendio. Su vida se estaba consumiendo, literalmente se estaba pudriendo su vida, hermano. Ya estaba pronto para volverse cenizas. Y el Señor extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio, y la lepra desapareció. Y ese hombre se sintió como un tizón sacado del incendio. Se vio cara a cara con una nueva oportunidad. Dios me da una nueva oportunidad. Dios me permite ahora iniciar una vida nueva, una vida en serio, despojado de todas esas cosas malas que he hecho. Porque los problemas en nuestra vida que traemos a nuestra vida no son gratis. Siempre tienen un costo. Y aún en la calle muchos dicen, no, las cosas se pagan en esta vida. Pero cuando Dios nos trae este mensaje de un tizón sacado del incendio, Dios dice, vamos a ponernos en serio, vamos a hacer las cosas correctamente, vamos a manejarnos como hijos de Dios. Hay una palabra que todos necesitamos aprender e incorporar, es la palabra integridad, que es lo que tiene que ver con nuestra transparencia, con nuestra conducta, con nuestro buen andar en esta vida. Y Dios nos da esa oportunidad, un tizón sacado del incendio. ¿Sabe cómo cambió la vida de este hombre? Este hombre estaba desahuciado, quizás no tenía ninguna esperanza, solo que él pudo ver delante de Jesús que su drama se terminó, su podredumbre desapareció. Todo aquel tiempo de cosas malas que le tocó vivir junto a la lepra se terminó y comenzaba una nueva vida. Y esta mañana podemos hablar con Dios, pero necesitamos una conversación a corazón abierto. Y si quiere nos podemos agarrar la cabeza y decir, ¿cuánto te fallé, Dios? Te traicioné, ¿cuántas veces no te tomé en serio? Quizás hasta se burló de Dios. Y entonces usted va a poder sentir otra vez la misericordia de Dios y su mano sacándole de un nuevo incendio. El incendio del cual nos sacó Cristo cuando nos salvó, ese incendio lo había hecho el diablo. Pero quizás hoy estamos en medio de otro incendio que lo hemos provocado nosotros, producido nosotros. Y quizás Dios viene en nuestro auxilio en esta mañana, en nuestro socorro, para sacarnos de un nuevo incendio. Que volvamos a sentir que somos un tizón sacado del fuego y que tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar. No hay duda, Dios es bueno. Dios es bueno. Y es un Dios que viene, hermano, para darnos esa oportunidad de corregir, de salir de nuestro chiquero y empezar a lucir un vestido de gala, un vestido de etiqueta. En otras palabras, empezar a vivir revestidos de Cristo. Un tizón sacado del incendio. Tiene mucho que ver eso con mi vida pecaminosa. Tiene mucho que ver con mi pasado, cuando vivía de espaldas a Dios sin considerar a Dios. Un tizón sacado del incendio es la experiencia de mi vida propia. Seguramente es de la suya. Pero yo por estos 45 años, el 10 de junio, fueron 45 años, aproveché esa nueva oportunidad que Dios me dio cuando me sacó de mi incendio, cuando me liberó de las garras del diablo y me dio una vida nueva en Cristo. Tengo que vivirla intensamente. Como dice el Evangelio, que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Viva esa vida. Si Dios ya le sacó del incendio, si usted es un tizón sacado del incendio, viva esa vida nueva con Cristo, viva esa vida abundante con Cristo y dele toda la gloria y toda la honra al Señor. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Vamos a hablar con Dios en esta mañana. Vamos a orar al Señor. Y detrás de todas estas historias que iniciamos con el sacerdote Josué y que terminamos con este hombre leproso, ahí hay un hilo en esas historias que está conectado a nuestra vida. Y si Dios en esta mañana habló a nuestro corazón, si hay un hombre, una mujer en esta mañana que dice ese mensaje era para mí,
Esa alerta de ordenar mi casa, eso era para mí. Alguien que dice, esa invitación a salir del chiquero, eso es para mí. Alguien que diga, Dios me está enseñando que debo humillarme delante de Él, debo dejar mi orgullo a un costado. Esa parte del mensaje, eso es para mí. Dios habla de muchas maneras. Todos nosotros tenemos diferentes necesidades, todos nosotros estamos librando diferentes batallas, todos nosotros tenemos diferentes cosas para corregir, para cambiar en nuestra vida, pero fuere lo que fuere, sintamos esto, que somos un tizón sacado del incendio y que Dios viene para ayudarnos. Dios no se goza en torturarnos. Dios quiere, hermanos, que tengamos una vida abundante, una vida de victoria, una vida que ande en los caminos que Él nos marcó. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Y gracias por cada alma aquí en este lugar. Y tú sabes por qué estamos aquí. Y sabes por qué tenemos este mensaje. Porque has tocado en nuestra vida, porque nos has puesto en un estado de alerta de que hay cosas que necesitamos cambiar, corregir urgentemente en nuestra vida. Y agradecemos, Dios, que eres un Dios de amor y de misericordia y que nos das esta oportunidad. Bendice tu palabra, bendice nuestras vidas y bendice las decisiones junto a ti. Quizás quizás alguien que necesita retomar el camino. Tu palabra no vuelve vacía, obra con poder, Dios. Bendice cada vida aquí en este lugar. Necesitamos de ti, Señor. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos, y si Dios hoy habló a su vida, no se demore en ponerse bien con el Señor, y detrás de una buena decisión hay gran bendición del cielo. Hermano Omar va a venir ahora para dirigirnos en los cánticos hasta la parte final de nuestra reunión.